You are watching GNS TV Lansing, God's filling station. Gloria a Dios, estamos nuevamente aquí en la estación GNS, la estación de la llenura de Dios, de la palabra de Dios. Aquí estoy yo, Joel M. Fuentes, maestro y pastor, con mi querida esposa María, también que Dios la ha llamado a ser una maestra de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Qué bueno que están aquí con nosotros y vamos a estudiar la palabra juntos. Amén. Tenemos un estudio esta tarde, un estudio que quizá para algunas personas sea un poquito controversial, pero nosotros vamos a seguir lo que la palabra de Dios dice. El título de este estudio se llama Tradiciones, Doctrinas Religiosas de Hombres, porque lamentablemente en nuestras iglesias cristianas oímos muchas tradiciones, y entonces no es lo que realmente la palabra de Dios dice. Si vamos ahí al libro de San Mateo, capítulo 15, versículo 6, Jesús le dijo a los fariseos y a la gente que estaban ahí: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, la tradición muchas veces no cuenta o no se entera de lo que es la palabra de Dios o la voluntad de Dios, solamente porque la han oído predicar. Entonces alguna persona la ha oído pero no ha investigado y entonces predica o enseña lo mismo sin profundizar en la palabra de Dios. Y luego la gente lo cree, porque lo oye desde el púlpito. Lo oye del púlpito y lo cree. Entonces que las tradiciones hacen la palabra de Dios inefectiva. Amén. Hoy vamos a sacrificar algunas vacas sagradas. En el país de India hay vacas en las calles y la gente no las mata porque creen que esas vacas pueden ser sus antepasados. Entonces es una creencia errónea, así como estas tradiciones y doctrinas religiosas de hombre son creencias erróneas. Así es de que vamos a sacrificar unas vacas sagradas. Aleluya, gloria a Dios. La primera práctica en las iglesias es de orar: si es tu voluntad. Cuando nosotros venimos a orar, a pedirle algo a nuestro Dios a través de la oración, y que oramos al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús nos dijo que todo lo que pidiéramos al Padre, pidiéramos en su nombre. Y entonces venimos a decir: Señor, si es tu voluntad. Cuando nosotros venimos a orar, ya debemos de saber cuál es la voluntad de Dios concerniente a esa petición que vamos a hacer. Claro, porque en Jeremías 1:12 dice que la palabra de Dios es la que Él cumple. Dice que la palabra de Dios es la que Él cumple. Y una de las oraciones es: si es tu voluntad sanarme, me sanas. Cuando la palabra de Dios, hemos estado estudiando los últimos 2 estudios que hemos dado en las semanas pasadas, vimos todo el Antiguo Testamento, no todos los pasajes, pero la gran mayoría de pasajes importantes que Dios quería y llamaba al pueblo de Israel que fueran sanos, ¿verdad? Y Dios dijo: yo soy tu sanador, he enviado mi palabra para sanarlos. Sí. Entonces la voluntad de Dios es sanarnos. Claro, entonces cuando nosotros vamos a pedir por nuestra sanidad, no es decirle: si es tu voluntad, porque ya Dios dijo que esa es su voluntad. Así es de que no tenemos que pedirle por su voluntad. No que sea de acuerdo a su voluntad. Lo que tenemos que hacer es creer lo que Él ya dijo acerca de nuestra sanidad física. Y cuando oramos, decirle: Padre del cielo,
te doy gracias porque a través del sacrificio de Cristo Jesús ya tú sanaste mis heridas, sanaste mis dolores, llevaste el castigo de mi paz. Entonces nosotros le estamos diciendo a Dios lo que Él ya dijo, su palabra. Entonces orar, si es tu voluntad, es incredulidad. Es incredulidad. Es ignorancia de la voluntad de Dios. Yes. Y sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios o recibir de Dios. ¿Por qué decimos nosotros sin fe? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando nosotros oímos o leemos la palabra de Dios, entonces ya la fe debe estar presente para cuando nosotros vamos a orar, para poder recibir. Decirle, Señor, tú dices que es tu voluntad sanarme, porque 3 Juan 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios desea que tengamos salud. Y es importante saber también que Dios me quiere sanar a mí. Yo me acuerdo una experiencia que yo tuve. Amén. Cuando apenas había entrado al Evangelio, no tenía mucho tiempo, pero fui a una reunión donde estaba una muchacha y estaba hablando de la sanidad. Amén. Y yo tenía problemas con mi estómago bien serios, pero entonces ella estaba hablando de que Dios la había sanado y todo, pero mi pregunta fue como la del leproso. En mi corazón era, pero ¿será que a mí también me puede sanar el Señor? Así es que debes de estar segura de que el Señor a ti personalmente te quiere sanar. Amén. Y eso viene a través de conocer saber la palabra, la voluntad de Dios. Y hemos dicho que la fe empieza donde la voluntad de Dios es conocida. Y si no conocemos la voluntad de Dios, pues ¿qué va a haber? No podemos tener fe. Va a haber duda, va a haber incredulidad. Ok, vamos a ir a la segunda tradición. La segunda tradición que oímos hoy en las iglesias es: la sanidad ya no es para hoy. Oh. Ya pasó, ya no hay milagros para hoy. Oh my. Eso se oye, ¿verdad? Que Dios ya no sana hoy, Dios ya no hace milagros hoy. Pero Dios dijo en Éxodo 15:26, yo soy el Dios que te sana a ti. Entonces Dios es el que dice que Él nos sana. Entonces esas tradiciones están en contra de la palabra de Dios. Exacto, porque son tradiciones de hombres. Jesús dijo que las tradiciones de los hombres hacen inefectiva la palabra de Dios o anulan la palabra de Dios. Entonces, todos sabemos que en Éxodo 15:26 Dios dijo, yo soy el Dios que te sana a ti. Todos sabemos que Dios no cambia. No. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice que Dios no cambia. Es el mismo, como dice Hebreos 13:8, perdón. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, Dios no cambia. Así es de que su carácter del Señor, su naturaleza, no cambia. Y tampoco dice que no hay variación de cambio, ni sombra de variación. Amén. En otras palabras, el Señor tampoco no es el que trae las enfermedades. Él no tiene nada que ver con la oscuridad. Claro que no. Y hay un pasaje que encontré en el Antiguo Testamento. Primero vamos a ver Mateo 24:35. Okay. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Entonces, si la palabra de Dios ya salió de la boca de Dios, esa palabra es establecida. Cuando nosotros la recibimos y entonces la tomamos, la depositamos en nuestro hombre interior, esa palabra se establece en nosotros. Y entonces nosotros
se la recordamos a Dios, porque Él dice, recuérdame mi palabra. No de que Dios se olvidó de su palabra, pero Él quiere oír nuestras palabras con su palabra. Y Por eso entonces dice, la fe viene a nuestro corazón cuando nosotros estamos proclamando la palabra de Dios. amén. Y aquí está la de Malaquías 3:6, donde dijo Dios, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces, ¿por qué Dios le dijo esto al pueblo de Israel? Porque ellos una y otra vez desobedecían y desobedecían y desobedecían la palabra de Dios. Entonces, pero Dios había hecho un pacto, un contrato con Abraham. Entonces, por eso Dios, por ese pacto, esa palabra que Dios le había dado a Abraham, por eso dice aquí, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios no quiebra su pacto, Dios no cambia su pacto. Entonces, su pacto es su palabra. Entonces, cuando Él nos da su palabra, eso es ley. Eso es ley. Entonces, Dios es el mismo, como dijimos, de ayer, hoy y siempre. Y las leyes no cambian. Las leyes no cambian. Las leyes del reino no cambian. Entonces, esta otra tradición que es, si es que la sanidad ya pasó, no es verdad. No. Porque Dios, si Dios sanaba en el Antiguo Testamento, Jesús vino y sanaba a todos los enfermos. Entonces, la iglesia hoy tiene que creer que la sanidad es para hoy. Bueno, y la única manera que van a creer, si queremos creer en la sanidad, tenemos que oír concerniente a la sanidad. Y tenemos que tener la palabra de Dios que nos habla de la sanidad para poder creerla. Así es. Yo creo que muchas personas, muchos cristianos, no tienen duda acerca de su salvación. Ah, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque casi todos los domingos en las iglesias se predica de la salvación, de la salvación, de la salvación, de la salvación. Entonces la gente ya tiene fe en su salvación, no tienen duda de que son salvos. Entonces tú vas a creer lo que te predican. Amén. Porque la fe si viene, no te lo predican, pues ¿cómo lo vas a creer? ¿Cómo lo vas a creer? Porque la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír, y entender la palabra de Dios. A Romanos 10:17. Así es que es muy importante entonces a qué iglesia estamos yendo. Es bueno que cuando nosotros pidamos la guianza del Señor en primer lugar. Claro. ¿Cuál es nuestra casa para ir a recibir nuestra comida espiritual? Entonces, congregarnos ahí donde el Señor nos lleve, y que ahí donde el Señor nos lleve se predique la integridad de la palabra de Dios. O sea, lo que Dios dice, eso es su palabra. Mucha gente dice, bueno, pues es que aquí mi mamá viene a esta iglesia, mi abuelita aquí vino, y pues aquí compramos la primer banca, y pues aquí es nuestro lugar. Ya tenemos nuestro nombre ahí en la banca. Nuestro nombre ahí en la banca, y ¿cómo me voy a ir a otra iglesia si aquí es la iglesia de mis antepasados? Gloria a Dios. Eso es otra tradición. Otra tradición que no estaba aquí, pero ya que tú la mencionaste, es otra tradición. Muchas personas dicen, no, es que mis abuelos, mis padres eran de esta religión y por eso yo voy a ser de esta religión. Y entonces cierran su corazón, cierran su mente para la verdad de la palabra de Dios. Y entonces Dios no vino a llamar a ninguna religión. No. Dios vino a llamar a todos aquellos que oyen la palabra y creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor. A esos son los que Dios les da una nueva vida, una vida del Espíritu. Y dice el libro de 1 Corintios 12:13, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo.
o en el cuerpo de la unción, del ungido y de la unción. No es porque nosotros vamos a una iglesia y ahí nos dan las 12 pasos o las enseñanzas, que es lo que crea que es la iglesia. Y cuando nosotros aceptamos esa doctrina, entonces ya entramos al cuerpo de Cristo. No, entramos al cuerpo de Cristo porque el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y cuando aceptamos al Señor Jesús como Amén. nuestro Señor personal. Mira que aquí en Proverbios 4:18 dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que brilla, que va en aumento. O que va en aumento y que brilla más hasta que el día es perfecto. En otras palabras, nuestro crecimiento debe de ser de gloria en gloria, debe de ser de crecimiento en crecimiento. Amén. Gloria a Dios. No estancarnos porque, bueno, así creía mi abuela, así creía mi abuelo. No, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios. Vamos a ir a la tercera tradición muy famosa y presente en las iglesias hoy en día. Es esta. Ok. Que Dios recibe gloria cuando los cristianos están enfermos. Ay, Dios está falto de gloria. Ay, imagínate. Tiene que hacernos enfermos. Que Dios recibe gloria cuando yo estoy enfermo. Oh, gloria a Dios. Qué tradición más maligna. Maligna, esa viene de la misma pit of hell, como dicen, de la misma del hoyo del infierno. Del hoyo del infierno. Esa tradición viene porque está poniendo a Dios como un Dios malo, tirano, un Dios que está esperando que tú se salgas de la línea para darte un cocotazo en la cabeza. Dios no es así. La palabra de Dios dice, porque Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Su misericordia es para siempre, porque Dios es bueno, y su misericordia es para siempre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera nos amó Dios, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creamos tengamos vida eterna y tengamos sanidad también y prosperidad en todas las áreas. Es que es un buen padre. Tú te imaginas bueno, yo que tengo 3 hijos, ¿cómo yo voy a querer que ellos estén enfermos para yo poder exaltarme y tener gloria? Ningún buen padre quiere a sus hijos enfermos. No, ninguno. Dice la palabra, ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a aquellos que le piden? Otra vez aquí Santiago 1:17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza o variación o ni sombra de variación. Entonces Dios, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay muerte. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde va a sacar Dios la enfermedad o la muerte para enviarla a sus hijos? ¿De dónde? O algunas personas piensan que Dios usa al diablo para afligir a sus hijos. Pero eso también es otra tradición, ¿verdad? Que el diablo no está empleado por Dios. El diablo es su propio. A Dios. El diablo es su propio jefe y él toma las decisiones. Él no necesita el permiso de Dios para afligir a los hijos de Dios. Porque si nosotros abremos la puerta y si nosotros no sabemos las verdades de la palabra de Dios y nos paramos en contra de la enfermedad y en contra de esas cosas, entonces nosotros vamos a sufrir, los cristianos, vamos a sufrir lo mismo que el mundo. Sí, porque desde que Adán pecó, abrió la puerta para que la maldición entrara. Y la maldición está aquí. Sí. Aquí está vigente ahora. No es que ahora ya está la maldición. Todo lo malo que pasa en este mundo su origen es diabólico, es del diablo, es satánico, ¿verdad? Porque algunas personas cuando pasan así cosas, que un huracán, que una inundación o un fuego, dice Dios está trayendo juicio. No, el juicio de Dios todavía, cuando venga el juicio de Dios vamos a saber, porque no van a quedar muchos vivos, ¿verdad? Entonces lo que pasa es de que la misma
maldición es la que trae todas estas cosas. Y el diablo enforza o refuerza la maldición. Porque Jesús dijo, téngalo bien presente, y aquí se hace la división entre lo malo y lo bueno. Jesús dijo, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces nosotros podemos ver ahí en ese versículo, Juan 10:10, los dos lados de la moneda. Jesús viene a darnos vida, vida en abundancia. El diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Así es de que la enfermedad no da gloria a Dios. No. La sanidad da gloria a Dios. Porque vimos la semana pasada que cuando Jesús tocó al leproso, ¿verdad? Él glorificó a Dios. Cuando la mujer de 12 años fue sanada, ella glorificó a Dios, dio gloria a Dios. Sí. Cuando la mujer encorvada de 18 años fue sana, ella glorificó a Dios. Cuando el hombre aquel que tenía 38 años de estar postrado en una cama fue sano por Jesús, se levantó y glorificó a Dios. Incluso inmediatamente él fue al templo a darle gracias y gloria a Dios porque ya había sido sanado, porque Jesús lo encontró en el templo. Así es de que cuando las personas son sanas, ¿verdad? Nosotros hemos ministrado la sanidad en las iglesias, y hay personas que han venido con una aflicción, que han estado por 1 o 2 meses con esa aflicción. Y cuando hemos orado, puesto las manos, entonces son sanos, son libres de esa aflicción, glorifican a Dios, dan gracias a Dios. Sí. Entonces ahí es cuando Dios recibe la gloria, no cuando estamos enfermos. Oh, no. Pero vamos a ver si podemos terminar la cuarta tradición, que esta es muy, muy famosa también en las iglesias donde dicen que el aguijón en la carne de Pablo era una enfermedad y que Dios, cuando él oró, no quiso curarlo porque Dios se la había puesto ahí. Oh. ¿Qué te parece? Otra tradición. Otra tradición. Porque eso, mal entendimiento y mala doctrina. Mala interpretación, mala revelación, porque ahí en 2 Corintios 7 al 9 dice bien claro que era un mensajero de Satanás. Un mensajero de Satanás que lo abofeteara, de lo cual pidió a Dios que lo quitara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿por qué Dios? Para Dios nada es imposible. Claro que no. ¿Por qué Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Porque Pablo estaba lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios, y la autoridad. De la autoridad de Dios. Y Dios lo que le estaba diciendo era, Pablo, usa tu autoridad, toma la autoridad, echa fuera este demonio del infierno. El demonio del infierno que vino a ponerle ese aguijón en la carne. Entonces, la tradición dice que el aguijón de la carne en Pablo era una enfermedad. Algunos aún dicen que no veía bien, que estaba medio ciego. Y entonces, pues eso no lo dice la palabra. ¿Cómo vamos nosotros a decir algo que la palabra no lo dice? Entonces, ¿te recuerdas tú qué era lo que a Pablo le pasaba en cualquier ciudad que él iba? Oh, persecución y aflicción.
¿De quién? De parte de los judíos, de parte de los fariseos, ¿De los gentiles? de los gentiles, de todos diferentes grupos. Él hizo una lista de todas las aflicciones que él le habían pasado por causa del Evangelio. En Corintios vemos esa lista que no vamos a ir, pero vamos a hacer como un recuento. Dice que lo chicotearon 5 veces, 39 latigazos menos 1. 5 veces. Que también fue apaleado con varas. Sí. También dice que fue apedreado. Y cuando vemos ahí ese caso que le pasó, que lo apedrearon, lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, dice que él cayó muerto. Y porque ¿quién va a sobrevivir a un apedreamiento? Esteban murió del apedreamiento, ¿verdad? Entonces Pablo también murió en esa ocasión del apedreamiento. Pero, ¿qué pasó? Dice que los hermanos hicieron una rueda alrededor de él y oraron. Y Dios lo levantó. Lo levantó. Entonces, un milagro que Dios hizo ahí. ¿Por qué? Porque este diablo, el enemigo, ese aguijón de la carne, lo había llegado hasta tal punto. Quería parar a Pablo, quería parar la revelación y la obra, la misión que Dios le había dado a Pablo, pero Dios le dijo, no, mi autoridad, mi poder es suficiente. Otras palabras, Dios no va a hacer nada con el diablo concerniente a nosotros. Amén. Nosotros tenemos que resistirlo. O sea que este aguijón de la carne no fue Dios quien se lo mandó, no. Fue el diablo. Dice mensajero de Satanás. Mensajero de Satanás que lo abofeteara. De lo cual pidió a Dios que se lo quitara. Pero Dios le dijo, tú toma la autoridad. Yeah. Así como Dios nos dice hoy a nosotros, tú toma la autoridad. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes ya la naturaleza de Dios. Te he dado mi naturaleza. Te he dado mi nombre. Te he dado el poder del Espíritu Santo. Te he dado la autoridad en la palabra. Todas estas armas son las armas espirituales que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Que tenemos las armas espirituales, o es 4. Es 10. Perdón, 10. 3 al 6. 2 Corintios 10, 3 al 6. Ahí Pablo menciona las armas espirituales que Dios nos ha dado para que nosotros podamos pelear esta guerra espiritual. Si usted no sabía, usted es un soldado del reino de Dios. Yes. Cuando entramos al reino, venimos a ser soldados, estamos enlistados en el ejército, en el army de Dios, para pelear, no a la gente, no a los vecinos, la buena batalla no de la a los fe. Hermanos, sino a pelear la buena batalla de la fe. Y dice el Señor que en su nombre echaremos fuera demonios. Aleluya. En su nombre dice, ¿dónde está Marcos 16? 17. En su dice, nombre. Y estos señales seguirán a los creyentes. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas y levantarán serpientes. Y entonces dice, y pondrán manos a los enfermos y sanarán. Entonces nosotros entramos a esta gran ejército de Dios que está aquí en la tierra, que se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Venimos a ser miembros, partes de ese cuerpo, y como miembros y partes de ese cuerpo tenemos la autoridad, tenemos el poder, tenemos la palabra en nuestra boca para tomar autoridad en contra del enemigo, porque ahí mismo en Efesios capítulo 6 versículo 12 Pablo dice a los efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de los aires y huestes celestiales. Huestes celestiales y también los demonios que operan en esta esfera, en este mundo. Entonces, el apóstol San Pedro resistió al diablo. Él dijo en la parte de
Pedro, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo resistimos? Con un escrito está, como Jesús dijo, escrito está. ¿Cómo resistimos el ataque de enfermedad en nuestro cuerpo? Isaías 53, 4 y 5. Leámoslo. Ciertamente llevó él, Jesús, mis enfermedades, mis dolores. El castigo de mi paz fue sobre de él, Jesús. Y por sus llagas ya fuimos nosotros curados, o ya fui curado. Gloria a Dios. Gloria Así es como peleamos la buena batalla de fe, con la palabra en nuestra boca. Así es de que esperamos que estas enseñanzas estén siendo de bendición para usted. Y recuerde lo que siempre les decimos: Dios los ama, nosotros le amamos y Jesús es el Señor de Lance. You are watching GNS TV Lansing, God's filling station.